Ciudad de México, la capital, ya no se considera una ciudad santuario para los migrantes. Así lo afirmó la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras. El organismo alertó sobre la falta de albergues en la capital mexicana para brindar protección a los migrantes que van rumbo a Estados Unidos. Apuntó también que ante la falta de estos espacios, muchas personas han quedado en situación de calle, lo que se traduce, según la organización, en impactos negativos tanto en la salud física como emocional de esta población. Médicos Sin Fronteras también reportó que ante la falta de estos espacios para la población inmigrante, han aumentado el número de extorsiones, agresiones físicas y violencia sexual. Solo entre enero y junio de este año se registraron 83 casos de violencia sexual, lo que significa un incremento del 80,43% respecto al mismo periodo del año anterior. Es un gusto saludar a José Antonio Silva, coordinador del proyecto de migración en Ciudad de México de Médicos Sin Fronteras. José Antonio, bienvenido. A ustedes muchas gracias por el espacio. Bueno, ya vimos esas cifras. ¿Por qué en lo general le quitamos este título de santuario para los migrantes? Bueno, lo primero, Enrique, yo creo que hay que contextualizar es cómo se ha ido agudizando la situación de la población en movimiento a lo largo de todo el continente y ya específicamente a lo largo de lo que es el territorio mexicano. Específicamente nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, después de 3 años de actividades, hemos visto cómo la situación ha pasado de castaño oscuro, si se quiere. Ahora tenemos un número más alto de personas cruzando por la región, por el país. Tenemos un perfil que cada vez es más complejo. Por muchos años y por muchas décadas, la migración aquí en la región se enfocó principalmente en hombres jóvenes o adultos solos que viajan hacia el norte. Hoy tenemos la presencia de familias enteras, de mujeres, de personas con discapacidad que buscan cruzar a territorio de Estados Unidos. En ese cruce hemos podido observar cómo en su permanencia en México se enfrentan a grandes retos para poder acceder a los diferentes servicios para cubrir sus necesidades. ¿Dónde notamos o dónde se evidencia más que está sobrepasado el tema sanitario? ¿Qué es lo urgente? Sí, a ver, yo creo que el tema de la migración en México dejó de ser un tema únicamente de la frontera norte y de la frontera sur, y la Ciudad de México ha venido experimentando situaciones pues relacionadas con este aumento de personas. Ha sido un gran reto, creo que para todos los actores presentes en la ciudad, tanto público como privados, el poder responder a este incremento de personas. Una de las situaciones que más nos llama la atención es la ausencia de albergues o de espacios de hospedaje para las personas. Aquí en la Ciudad de México existen algunos albergues de la sociedad civil que se encuentran al 200 o 300% de su capacidad, y este déficit, digamos, de espacios ha generado que con el paso de los meses y con el paso de los últimos años, me atrevería a precisar, pues las personas terminan cayendo en condición de calle. ¿Los estados receptores o de tránsito deben tener más responsabilidades? Vamos, no meterlo en política, pero ¿la CDMX, su gobierno, se queda corto en la atención? Desde la experiencia que hemos tenido aquí en la ciudad y el trabajo principalmente que hemos hecho con entidades relacionadas con salud, hemos podido ser partícipes y testigos de esfuerzos que se están haciendo para acercar los servicios a la población en movimiento que se encuentra en la calle. Aún así, en una ciudad tan grande, los retos siguen estando presentes. Muchas veces cuando las personas buscan directamente el acceso a la salud, se encuentran con algunas barreras de corte administrativo cuando se solicitan documentos, o incluso lo que hemos comenzado a ver es que la presencia cada vez más amplia de población caribeña y extracontinental que no hablan el español, pues al final se termina convirtiendo en una barrera para poder acceder a los servicios de salud en este caso. ¿El impacto sanitario se puede trasladar a la población nativa o vamos fija? ¿Esta población flotante les impacta de una manera? Mira, Enrique, te agradezco esa pregunta porque ha sido alguna de las cuestiones que nos han consultado directamente, y es básicamente frente al tema del
control epidemiológico y cómo el hecho de que las personas que se mueven de diferentes continentes o diferentes países transportan algunas enfermedades. El Instituto Nacional de Salud Pública aquí en México ha hecho un estudio muy interesante donde la gran conclusión es las enfermedades que se pueden mover en el país, pues básicamente son las propias que se tiene en cada uno de los estados nación. Con lo cual no se podría decir que las personas en movimiento son las transmisoras de las enfermedades o de las situaciones que se puedan presentar aquí en Ciudad de México y en el país en general. El hacinamiento lleva a otras cosas más allá de las sanitarias, de pronto violencias, ¿es así? Sí, a ver, con la aparición de los campamentos en calle, hemos podido ver que claramente esto tiene dos impactos, uno muy evidente sobre la salud de las personas y eso se encuentra muy relacionado con las situaciones que encontramos en las diferentes familias con las que estamos trabajando, situaciones relacionadas con enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, infecciones de la piel, que se encuentran muy relacionadas por el hecho de estar en lugares insalubres, sin acceso al agua, al higiene y al saneamiento principalmente. Por otra parte, está el hecho de que las personas al estar durmiendo en calle se enfrentan a diferentes riesgos o a diferentes hechos victimizantes, como lo puede ser las situaciones de extorsión, las situaciones de agresiones físicas o verbales que pueden recibir por estar en la calle. Por eso vemos en el hecho de que las personas puedan tener un techo, una forma o un factor protector de estas situaciones que ellos están viviendo. Y esta tragedia, violencia sexual, José. La violencia sexual ha sido una situación que lamentablemente hemos visto este año incrementarse, no solo en nuestra intervención aquí en Ciudad de México, sino en nuestra intervención pues en otras actividades aquí en México, en Honduras y en Guatemala. Y es que para este mismo periodo del año pasado teníamos un número de sobrevivientes de violencia sexual que han llegado a la consulta, que este año se han casi duplicado, han incrementado casi en un 80%. En lo que llevamos de este año, básicamente nos hemos encontrado 83 casos que han sufrido alguna situación de violencia sexual, ya sea que la vivieron en la ruta o que la vivieron en su paso por México y por Ciudad de México. José, como estudiosos del tema y vaya, como especialistas en campo del mismo, ¿están a la expectativa de lo que suceda en Venezuela? ¿Esto puede significar una avenida de migración importante? Sí, por supuesto. Las situaciones que se presentan, me atrevería a decir, no solo en el continente americano, sino en el continente asiático, en el continente africano, son, por supuesto, causas de por qué las personas deciden salir de sus países. Ya sean situaciones de tensiones de orden político interno, situaciones relacionadas con conflictos armados o con desastres naturales, pues finalmente esto termina, digamos, afectando la situación aquí en el país. Lo que ha quedado en evidencia es que los números tristemente nos muestran que el fenómeno pues tiende a continuar aumentando. José, ¿cuáles son las atenciones con mayor incidencia ya para cerrar con el tema sanitario? Principalmente trabajando en la Ciudad de México, por una parte, nos interesa articularnos a las instituciones públicas para poder hacer un trabajo que logre, digamos, tener más impacto. Nosotros específicamente en la consulta que realizamos en nuestras actividades móviles, en albergues y campamentos, busca centrarse principalmente en algunos casos agudos que por cuestiones de estigma o de desinformación no llegan a tener atención. En este caso específico me refiero a las situaciones relacionadas con la violencia sexual y a situaciones relacionadas con la salud mental y aquellos casos que requieren algún tratamiento con un enfoque psiquiátrico. En esto estamos intentando de enfocar todos los esfuerzos, pero aún así es claro que las necesidades, digamos, de la población terminan siendo mucho más amplias. Aquí me enfocaría más a las poblaciones que se encuentran más vulnerables o más en riesgo, como son las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los menores de edad y las personas con algún grado de discapacidad. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta que cuando las personas no hablan el idioma español, pues la situación es aún más crítica. Vaya ONG esta, Médicos Sin Fronteras. José Antonio Silva, agradecerte mucho por este espacio.
A ti muchísimas gracias por el espacio, por el interés en el tema. Realmente es una situación que nos preocupa porque ha venido agudizándose mes a mes y pues básicamente el llamado que hacemos desde acá es poder seguir trabajando con las instituciones públicas para garantizar el acceso a la salud de las personas y que se pueda garantizar pues un espacio de habitabilidad para aquellas personas que están durmiendo en calle. La dignidad, el interés superior de la niñez